Bueno, vamos de vuelta. Ok. Ahí está. Bueno, entonces esto que vemos acá es el potencial de una fibra sódica, que nos está mostrando cómo un estímulo que corresponde a alguna despolarización previa genera la entrada de sodio, es decir, cambio de voltaje, entrada de sodio, entra sodio, cambia el potencial de acción, luego sale potasio. Estas son las fases, entonces repito, entonces estoy en el punto de reposo, aparece un estímulo, se abren canales de sodio, el estímulo es un estímulo eléctrico, es decir, un cambio de polaridad de la membrana adyacente, se produce entrada de sodio, llega un punto en que los canales de sodio se cierran, los canales de sodio, y se abren canales de potasio, pero los canales de potasio, en vez de permitir que el potasio entre a la célula, los canales de potasio cuando se abren, el potasio tiende a salir de la célula, entonces la célula sale el potasio, empieza a repolarizar la célula, a volverle la polaridad previa, luego se abren canales de calcio que mantienen la polaridad por un ratito y luego se cierran y los canales de potasio terminan de cerrar, de volver la polaridad a su lugar habitual. En el libro ustedes, si leen, van a ver que en esta parte de la curva, en esta parte superior, van a ver que también entra un poco de cloro que también hace más negativa la célula. Nosotros resumimos en lo importante de esto. Hay canales de cloro también en este esquema, que acá no los ponemos porque no importa. Pero ¿por qué no me importa en lo particular? Porque en realidad lo que me importa es entender el mecanismo y el por qué se abren canales de calcio, es decir, porque la interpretación es para ver por qué el calcio entraba a la célula, estamos interpretando eso. La interpretación es por qué entró calcio a la célula. Entró calcio por una modificación en el voltaje que se produjo principalmente por entrada de sodio y se recuperó ese voltaje por salida de potasio. O sea que sería, para que la célula se despolarice, esta fibra sódica, entra sodio. Para que se repolarice, sale potasio. En el medio, al pasar por un voltaje determinado, se abrieron y cerraron canales de calcio que permitieron que ese calcio pudiera tener contacto con la troponina para que se produzca la contracción muscular. Ahora, ¿todas las fibras son iguales del corazón? No, estas son las que se contraen, las sódicas. Pero hay otras fibras que son las hermanitas, las hermanas rebeldes, que son las fibras, estas que están acá, que son las fibras cálcicas. Es decir, hay fibras que son diferentes. Son diferentes por lo que vamos a ver ahora, y eso las hace diferentes en su función. Estas no necesitan... Profe, Sí. perdón, pero en el otro video había terminado diciendo dónde se iniciaba el impulso de despolarización. Bueno, está bien. Es lo mismo, lo que bueno, es la misma cosa que estamos acá. Bueno, ¿dónde se inicia el impulso de despolarización? En las fibras cálcicas, que es esto que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Ahora vas a ver que es lo mismo, ahora vas a ver que volvemos es la misma cosa. ¿Está bien? Lo que pasa que, como empecé la conversación de vuelta, empezó así. Ahora, ¿hay otras fibras que no son las sódicas? Sí. Fíjense que la curva de esta es diferente de la curva de la otra. Miren, en la pantalla lo dejo así para que se vean las dos curvas. Miren, una curva y la otra, ¿ven que son diferentes? En las dos curvas se llega a aumentar el potencial de membrana. Dicho sea de paso, una cosa que les quiero aclarar. La diferencia de potencial, porque les dije al revés una cosa. En realidad lo dije al revés porque no le estaba dando importancia, que lo estaba diciendo al revés, porque no me importaba mucho, pero después dije, se lo voy a aclarar para que quede claro, porque después lo van a leer y va a ser un tema. No sé, pero para que quede bien claro cómo es. La diferencia de potencial no es de afuera menos lo de adentro, sino al revés, es lo de adentro menos lo de afuera. ¿Está bien? El número, que es el resultante es el número de lo de adentro menos lo de afuera. ¿Está bien? Eso es diferencia de potencial. Adentro menos afuera. Milivoltios que hay adentro menos milivoltios que hay afuera y da este número. Estos números. ¿Está bien?
Bueno, hecha esa aclaración, digo, la fibra cálcica, si ustedes miran, que es otra fibra, es diferente a la sódica. ¿En qué se diferencia? Bueno, las dos empiezan en un número negativo, es decir, la polaridad de la membrana es similar, es decir, adentro es negativo, afuera es positivo, y por eso la diferencia potencial da en menos algo, en este caso menos 60. En las dos se hace positivo la diferencia potencial y en las dos vuelve al reposo. Pero la curva no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque, en primer término, empezamos de un voltaje diferente. ¿Por qué empezamos en un voltaje diferente? Porque las células cálcicas tienen adentro un voltaje distinto y entonces la diferencia entre lo de adentro y lo de afuera da distinto, da menos 60. Esas diferencias que hay entre lo de adentro y lo de afuera, hay una ecuación que se calcula, nosotros no, nada, cuando lo vean si lo ven en el libro y dice ecuación de Nernst, nada, pasa la hoja. Pero lo que dice esa ecuación, a lo que hace referencia a la ecuación, es a la sumatoria de los iones que hay adentro, los iones que hay afuera y la permeabilidad que tiene la membrana a esos iones. No importa, pero eso no importa la ecuación en sí. Lo que me dice esa ecuación, me termina diciendo, es que si las cargas que hay adentro son distintas entre una célula y otra, y el extracelular tiene el mismo número de carga, entonces el potencial de reposo tiene que tener otro número. Y eso sucede con estas fibras. El potencial de reposo tiene otro número. En vez de tener el número inicial de menos 90, como tienen las otras, el número inicial es menos 60. ¿Se dan cuenta? Empieza con un potencial de membrana distinto. ¿Todas las células tienen potenciales de membrana diferentes? No todas. Por ejemplo, las neuronas tienen menos 89.2, casi menos 90, como estas cálcicas, como estas sódicas. Estas tienen, que también se dice menos 90. Estas tienen, las sódicas tienen menos 89. Creo que 7. Bueno, no importa, pero no es exactamente igual, pero quiero decir que no son los potenciales necesariamente iguales. En este caso, el potencial de la fibra cálcica es menos 60. Y en este caso, desde el reposo, la curva es diferente porque no se abren canales de sodio. Estas células, sí se abren, pero después. Estas células tienen una particularidad especial. Estas tienen una particularidad especial. Tienen canales de calcio. Tienen canales de calcio. Canales de sodio que funcionan se abren canales de sodio, pero los canales de sodio son diferentes. Son canales de sodio por goteo. ¿Qué es un canal de sodio por goteo? En realidad son dos tipos de canales de sodio, pero a nosotros no nos importa, porque después, si lo leen van a encontrar que hay dos tipos de canales. Pero en lo global, ¿qué sucede? Son canales de sodio espontáneos, cosa que no hay en ninguna otra célula del cuerpo. Ninguna célula tiene canales de sodio espontáneos que permiten entrada de sodio por cantidades pequeñas adentro de la célula. Si el sodio se mete dentro de la célula es porque o la célula le abrió canales o la célula a la célula se le colaron los sodios. Si no, el sodio no entra a la célula fácilmente, pero a estas células se les cuela el sodio porque tienen canales que permiten que el sodio entre permanentemente. Como el canal, ya esto nos dice algo claro, si una célula tiene canales de sodio por los cuales el sodio entra permanentemente, esa célula tiene una capacidad que no tiene ninguna otra célula del cuerpo, y es la de despolarizarse sola. Se despolariza sola. Y al entrársele el sodio permanentemente, la célula no puede evitar que le cambie la polaridad. No lo va a poder evitar. Entonces, estas células, que son las fibras cálcicas, tienen una cosa especial, que es que tienen canales de sodio, estos que le llamamos por goteo, que permiten que el sodio entre lentamente dentro de la célula. Y eso es lo que estoy viendo en esta curva. Estoy viendo cómo desde el menos 60, lentamente, si fuera abruptamente, miren el gráfico, si fuera abruptamente que entrara sodio, esta curva tendría que ser recta, como es en este caso de la fibra sódica. Pero como en este caso el sodio entra lentamente, el voltaje se va modificando lentamente.
Entonces, ¿pero para dónde? Se va modificando, bueno, en este caso cambiando hacia arriba, es decir, la membrana, la célula se va haciendo cada vez más positiva, lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta un momento en que se abren canales de calcio que son dependientes de voltaje. Y miren lo que pasa, cuando el canal de calcio se abre, la curva cambia y en vez de tener una dirección, una pendiente, aumenta la pendiente porque se abren canales de calcio de repente. Y termina de despolarizarse. O sea que esta célula, y llega casi a menos 25, esta célula se despolariza sola. Sola. No necesita nada. ¿Y de dónde saca el estímulo para despolarizarse? No necesita, porque tiene como poros, como agujero, no son poros, son canales de sodio, pero tiene como agujeros por los cuales se le cuela el sodio. Entonces, miren, la célula se repolariza, lo mismo, por salida de potasio y entrada de cloro, no importa, la célula se repolariza, se vuelve a la negatividad, pero cuando llega al punto que es el 4, otra vez solita se le empieza a colar el sodio y se despolariza de vuelta. Y si ustedes miran, esto sucede, ¿ven? Esto sucede en 250 milisegundos. Si ustedes agarran una calculadora y calculan, dividen un minuto dividido los 250 milisegundos, le va a dar aproximadamente el número 70. Quiere decir que en ese minuto hay 70 despolarizaciones. ¿Por qué? Porque esas 70 despolarizaciones corresponden a cada vez que se despolarizan estas células, y cada vez que se despolaricen estas, van a despolarizar a las que están al lado. ¿Cuáles son las que están al lado? Las sódicas. Por ende, las sódicas se van a despolarizar 70 veces por minuto. Por ende, les va a entrar calcio 70 veces por minuto. Por ende, el calcio se va a unir 70 veces por minuto a la troponina, y por ende las células se van a contraer 70 veces por minuto, y por ende nuestro corazón se va a contraer 70 veces por minuto, que corresponde a la frecuencia con que se contrae nuestro corazón, o frecuencia cardíaca. ¿Se entiende la secuencia? O sea que nuestro corazón se contrae porque las fibras sódicas se contraen, pero las fibras sódicas se contraen porque se despolarizan, y se despolarizan porque las despolarizan las células estas, que se despolarizan solas. Profe, ¿Cómo? profe, tengo una consulta. Decime. A partir, cuando ya llega a 1 en lo que es el gráfico, Sí. y después a lo que sería 4, ahí la célula se está repolarizando otra vez. Exacto. Eso se llama repolarización. Ok, El gracias. punto culmine, el 1, Sí. es el lugar donde se cerraron los canales de calcio, o sea, no entran más cosas positivas adentro de la célula, punto, no entran más cosas adentro positivas, se cerraron los canales por voltaje, que un voltaje que esos canales de calcio son dependientes de voltaje, se cierran, y entonces el potasio que sale y el cloro que entra, te vuelcan de vuelta el potencial de acción hasta el 0. Bueno, hasta el lugar, hasta el menos 60. Lo llevan hasta abajo. Gracias. Pero estas no necesitan ningún estímulo para volver a la montañita. La montañita vuelve sola, porque automáticamente aparece la primera parte de la fase 0, que corresponde a el goteo de sodio adentro de la célula, porque esa célula es permeable a sodio, no lo puede evitar, sola se despolariza. Esa propiedad no la tiene ninguna célula del cuerpo, solo estas. Y estas células, ese es el motivo por el cual se despolarizan solas, y es la magia por la cual nuestro corazón se contrae solito. Tanto es así que si sacamos un corazón de un conejo, por ejemplo, y lo colgamos en un soporte, el corazón del conejo sigue latiendo. ¿Cuánto sigue latiendo? Y un ratito. ¿Y por qué un ratito? Y porque, nada, el corazón está desconectado, las células necesitan nutrientes, oxígeno y todo, se terminan muriendo las células. No podemos tener un corazón afuera de un cuerpo, aunque sea un conejo. Pero lo que nos demuestra esto, que sigue latiendo, es que el marcapaso se sigue despolarizando solo mientras puede y contrae el resto del corazón solito, porque esa es su función. No necesita nada externo, no necesita el control de un cerebro, ni el control de un no sé qué, nada, no necesita nada, solas se despolarizan.
Y si estas se despolarizan, despolarizan a las otras. Y si las otras se despolarizan, les entra calcio. Si les entra calcio, se contraen. Y si se contraen, es lo que vemos. Y lo vemos en el corazón del conejo también. Entonces esto nos está mostrando, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra los dos tipos de fibras. Y entonces esto es la transmisión del impulso y la contracción del músculo. Las dos cosas que nos interesaban. Ahora, ¿dónde se inicia el impulso y cómo se transmite? Nosotros habíamos visto esto que está acá. Ahora lo pasamos a la realidad del corazón. En este lugar azul, el nódulo sinoauricular, hay células cálcicas. Ahí, 70 veces por minuto, esas células se están despolarizando. Solas. Transmiten a través de los haces internodales la despolarización, células que son como ellas, y a las células que son sódicas, y se contrae la aurícula, y luego el nodo AB recibe el impulso y lo transmite por fibras como ellas a otras fibras que son del miocardio contráctil, y se contrae el resto del corazón, el ventrículo. O sea que eso es el sistema de conducción que habíamos visto antes. Ahora lo que vimos fue el funcionamiento del sistema de conducción. Es por qué se contrae nuestro corazón. Nuestro corazón se contrae no por casualidad, sino porque hay un impulso que se va transmitiendo. Y eso cierra entonces las propiedades del corazón también, que eran estas, ahí la tenemos, la última, automaticidad. Las fibras miocárdicas, que ven como es rojo, miocardio autorrítmico, dicen, ¿ven? Miocardio autorrítmico, en rojo, ¿ven? Las fibras del miocardio autorrítmico son las que tienen la facilidad de tener esa automaticidad y generar el propio impulso. Estas solamente lo hacen las fibras del miocardio autorrítmico. Por eso llaman fibras cálcicas también, porque son las que tienen la posibilidad de hacer esto. ¿Está bien? Son fibras especiales. Después, la conductividad la tienen las dos células, aunque obviamente la conductividad especialmente está en mayor medida encargada a las células cálcicas, por eso está este rojo acá. Pero las otras también tienen conductividad. Batmotropismo, que se excitan las dos. Unas se excitan solas y las otras se excitan por las otras. Es decir, las cálcicas se excitan solas, las sódicas por las cálcicas, y contractilidad, que se contraen las células, se pueden contraer solas. Entonces ahí tenemos las propiedades del corazón. Lo que hay que analizar a continuación, entonces una vez que aprendimos esto, es cómo funciona el corazón en forma global respecto del cuerpo. O sea que acá lo que aprendimos es cómo funciona el corazón como tal. Es decir, por qué se contrae 70 veces por minuto, 75 veces por minuto, y por qué se contrae y cómo es el mecanismo. O sea, el mecanismo por el cual se contrajo vimos, y vimos el mecanismo de contracción específicamente. Una vez que tenemos la bomba funcionando, ahora analizamos el funcionamiento de bomba. ¿Para qué sirve la bomba? La bomba sirve para que la sangre llegue a los tejidos, para que los tejidos reciban nutrientes y oxígeno. Si no está la bomba, nos morimos. ¿Por qué? Porque los nutrientes y el oxígeno no llegan a los tejidos. No circula la sangre. Entonces la bomba sirve para que circule la sangre. La bomba es la que mantiene la presión del sistema lo suficientemente, de una forma suficientemente adecuada para que la sangre perfunda los tejidos como corresponde. ¿Qué es perfundir? Es inundar, es distribuir. Entonces la perfusión del tejido es que hace referencia a que la sangre llegue al tejido y se distribuya. ¿Para qué? Para que le llegue lo que tiene que llegar y para que las células le devuelvan a la sangre lo que no necesita. Para eso entonces el corazón funciona. Y ahora lo que vamos a analizar, ahora vamos a empezar con el análisis, unos minutos, y después lo seguiremos la semana que viene, el análisis de cómo es entonces el ciclo cardíaco propiamente dicho. Es decir, el ciclo cardíaco corresponde, el corazón funciona contrayéndose. Entonces, cada contracción... Profe, perdón. ¿Sí? ¿Puede explicar otra vez la perfunción del tejido? Perfusión es que le llegue la sangre. Es como si vos me dijeras perfundir un tejido, es como si vos dijeras
un río, si vos tenés una tierra donde tenés un río con ramificaciones, la tierra está toda húmeda y le llega el agua. Si vos tenés la tierra donde el río va para un lado y la otra parte de la tierra no tiene agua, la parte que no tiene agua se seca y la que tiene agua no. Y en una hay pastito y en la otra hay nada, arena, que yo lo que habrá. Tierra seca. Bueno, esto es lo mismo. La perfusión consiste en la distribución en los tejidos de la sangre. El tejido perfundido es aquel que le llega la sangre como tiene que llegar. ¿Está bien? Bueno, el ciclo, lo que vamos a ver en la clase que viene, y les sugiero que vayan leyendo, es ciclo cardíaco simplificado. Es decir, cómo es el ciclo cardíaco. Ese contraerse y relajarse de cada cavidad. Contracción-relajación es un ciclo. Bueno, eso es lo que vamos a analizar, el ciclo de contracción-relajación. Antes de eso que analizamos, cómo se producía y por qué se producía la contracción. Ahora que analizamos eso, ahora analizamos funcionamiento, ciclo, contracción, relajación. Bueno, listo, entonces, oficialmente el miércoles que viene tenemos clases, yo igual les voy a mandar una notita, para aquellos que quieran, después, bueno, ya vamos a tener comunicación. Ahora les mando una notita, tanto a fisiología como a anatomía, y ustedes la analizan y hacen como les parezca. ¿De acuerdo? Muy bien, gente, estamos en contacto. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿la clase de ayer ya la subió Me fijo, ahora me fijo si la subí o no. Igualmente, lo de la subida también lo mismo. Nada, bueno, está bien, yo las voy a tratar de subir, pero como las clases ahora van a hacer esto, yo voy a, bien, es decir, yo voy a dar la clase oficialmente, es esto, tienen que estar presentes, el que quiere estar presente, el que no, pero ya eso depende de ustedes. Estas tienen obligatoriedad de estar presentes respecto de ustedes. Yo esto lo doy por dado, ¿se entiende? Estas son las cosas que... O sea que esto no lo subirías. Y voy a ver, quiero decir, con esto yo me deslindo de la responsabilidad. Yo voy a tratar de subirlo, ya lo estoy subiendo igual. No, nada. Yo no me peleo con nadie, pero lo que quiero es poner los puntos claros para que no sea yo el único de los problemas. Bien, yo entiendo. Ahora van a recibir una notita. Analizan la notita y después conversamos con la notita. ¿De acuerdo? Dale. Profe, bueno, ¿puede mandar los programas por mail, por favor? Sí, hoy me voy a dedicar a eso ahora, o entre hoy y mañana voy a hacer eso. Ok, gracias. De acuerdo, dale. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, bueno. De profe. Chao. Chao, gracias. Hasta luego.